Estamos en medio de una serie que se llama Manos a la Obra, ¿cierto? El pastor Ricardo explicó la semana pasada lo importante que es el servicio, ¿cierto? Y ese servicio es muy importante, pero a veces sucede que cuando vemos y hagamos de cantarle a un Dios que es el único digno, que nos podemos quedar ahí como en pausa diciendo, oye, honestamente, servir a ese Dios implica compromisos serios, ¿cierto? Y nos podemos paralizar por algo que me pasó a mí hace algún tiempo. Yo cuando tenía 17, 18 años más o menos, hace un par de años, por supuesto, fuimos todos los jóvenes a un viaje misionero, ¿no? Y el pastor de jóvenes preguntó como preguntaba, estábamos por almorzar y él preguntó, ¿no? Eduardo, ¿puedes orar por los alimentos? Y de seguro ese pastor nunca en su vida había escuchado la respuesta que yo le di. Primero lo miré con cara de perdido, ¿no? Y le dije, no. ¿Y por qué lo hice? ¿Porque quería ser desobediente al pastor? No. Lo que pasa es que yo sentía en mí tanta incapacidad. Yo era un nuevo creyente, era alguien que recién había conocido al Señor, estaba en este viaje misionero, pero yo escuchaba a la iglesia, escuchaba a los otros jóvenes y decía, ellos saben qué decir, oran y no paran, no sé, yo ya me sabía el Padre Nuestro y con las justas, no sé, nada más. Y de verdad me sentía súper incapaz. Ellos, oye, busca, no sé, Deuteronomio, y buscaban Deuteronomio tal, 6 de memoria. Y decía, y yo no podía entender nada, yo necesitaba todo el índice a cada rato para ver en qué versículo, qué capítulo de la Biblia estábamos, porque no entendía, no sabía, estaba perdido. Y frente a esa realidad que me sentía completamente incapaz. Yo decía, si yo oro, voy a terminar arruinando esto. No sé cómo voy a hacer para orar por los alimentos y arruinarlo, pero estaba convencido de que sí. ¿Por qué? Porque me estaba mirando a mí. Porque estaba viendo mis propias incapacidades. Y el tema de hoy es poder darnos cuenta que Dios es quien nos capacita. Que si podemos servir a Dios es porque tenemos una capacitación que Dios nos da. Y es donde tenemos que enfocarnos, no en mirarnos, sino en mirar a Dios. ¿Y qué les parece si para empezar podemos orar juntos? ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú nos diriges, tú eres quien cuida a tu iglesia, Señor. Te damos gracias porque la hermana que se sintió mal está siendo atendida, Señor. Te damos gracias por poder estar aquí ahora delante de tu palabra y necesitamos que tú nos hables, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestra necesidad. Tú sabes cómo están nuestras vidas, tú sabes cómo estamos delante de ti. Tú háblanos, por favor, necesitamos escuchar tu voz. Abrimos tu palabra y confiamos en ti, Señor. Oramos en el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y hay 3 tipos de capacitación que quisiera dejar contigo. La capacitación de Dios es múltiple, pero no nos da para hablar de todo eso. Simplemente hay 3 aspectos que quisiera dejar contigo esta mañana. Y la primera es la capacitación de los dones espirituales. Y cuando entramos al terreno espiritual, corremos un peligro porque estamos muy acostumbrados a ver la realidad material. La realidad material se nos estampa en la cara, ¿no? Cada vez que ves un noticiero, vas a ver los periódicos, ves la realidad de las noticias, ves lo que está pasando, ves quizá el mundo de cabeza. La realidad física es algo constante en nuestra vida, ¿cierto? El problema es que la realidad espiritual, estando presente, a veces no es tan fácil de ser percibida. Necesita esa sensibilidad espiritual que trae, por supuesto, el Espíritu Santo cuando entra en nuestras vidas, ¿cierto? Pero aún siendo cristianos, a veces perdemos eso. ¿Por qué? Porque hay cosas que pagar, hay cuentas que resolver. Si tienes hijos hay que atenderlos, hay que cambiar pañales, hay que comprar. O sea, hay que hacer cosas, ¿cierto? Y muchas veces las ocupaciones que tenemos, ¿no? Y a veces bromeo con mi esposa porque le digo que mi agenda parece Tetris, ¿no? Que está cayendo las cosas y las intento ubicar ahí en el espacio. Se nos viene encima. Y cuando pasa eso y perdemos de vista la realidad espiritual, pasa que
empezamos a ver a nosotros mismos y encontramos las 1001 razones por las cuales no deberíamos servir. Tú me puedes decir, mira, sí, servir a Dios, excelente, pero Eduardo, tú no conoces mi realidad. Tú no sabes quién soy, lo que he hecho, las metidas de pata que he tenido, todos los errores que he cometido. Tú no sabes de eso. Y yo te diría, tú no sabes de los míos, ¿no? Porque si tú supieras los míos, probablemente me digas, tú tampoco debes estar sirviendo, ¿no? Bájate de ahí. Porque no se trata de la cantidad de errores que hayamos cometido, de la cantidad de fallas que tengamos, sino la realidad hoy de quién es Dios hoy en nuestras vidas, lo que está haciendo y dónde nos llama. Y quisiera ir contigo a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo, vamos a leer del 4 hasta el 6. ¿De acuerdo? 3, del 4 al 6. Y Pablo está hablando acerca de que no se va a recomendar a sí mismo. Él no va a escribir una carta para recomendar a sí mismo, para decir, mire, esto es lo bueno que soy. Está hablando más bien, la iglesia de Corinto, ustedes, el ministerio que el Señor ha hecho, es la representación, es la muestra de lo que Dios ha hecho a través de mi vida. Y en ese marco, Él les dice, versículo 4, esta es la confianza que tenemos ante Dios por medio de Cristo. Y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos, como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios, pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, lo que está hablando es de una primera y muy importante realidad. ¿Qué cosa es? Nuestra competencia proviene de Dios. Está hablando Pablo. Alguien que a esa altura del partido ya había sufrido por el Evangelio, había experimentado lo que es tener una relación con Dios. Dios lo estaba usando para escribir su palabra. Y este hombre agarra y dice, mira, ¿sabes qué? Con todas las cosas que yo pueda decir, ¿no? Esta es mi competencia, tengo tantos años de experiencia, yo he sufrido por el Evangelio, todas las cosas que puedes decir. ¿Sabes qué? Mi competencia no viene de mí mismo. Mi competencia proviene de Dios. Y esa es la realidad, porque si yo me miro a mí mismo, voy a ver todas las posibles incompetencias para poder servir a un Dios santo. Y esa es la realidad. Si te miras a ti y dices, sí, pues veo adentro y digo, sí, mira, todas estas cosas. Y no somos competentes para servir a un Dios santo. Nuestra competencia proviene de Dios. Eso no quiere decir que Dios no puede usar nuestros talentos, ¿no? Vemos a los hermanos que cantan, claro, ellos tienen talento musical y lo usan, ¿no? Junto con los dones que el Señor les ha dado para poder ministrar a la congregación. Eso es maravilloso. Pero siempre el servicio demanda esta capacitación espiritual y que nuestra competencia venga de Dios. Y de la manera como lo habla, es el Espíritu Santo me da vida y yo puedo ser canal de esa vida a otros. Esa es la realidad. Entonces, la manera que yo esté conectado y viviendo esa llenura del Espíritu Santo, que es un proceso que Dios está haciendo continuamente de llenarme, entonces estoy capacitado para poder, ¿qué cosa? Ser canal de esa vida hacia otros. Entonces, el servicio no se trata tanto de cosas por hacer, sino de cuánto soy canal de eso que estoy recibiendo de Dios. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque ya mi pasado no es tan relevante. Lo relevante es lo que Dios está haciendo hoy en mi vida y lo que Él me da para hacer. Y parte importante de esa capacitación de Dios son los dones espirituales. Y vamos a 1 Corintios 12, donde se hablan de esos dones espirituales. Vamos al versículo 1, dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Vamos al versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Cuál es la palabra que se repite en este pasaje? Diversidad, ¿cierto? Hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, diversidad. Y esa es la maravilla de la iglesia. Vivir esa diversidad que Dios nos ha dado a través de su Espíritu. Y lo hermoso es poder experimentar la unidad, no porque estamos dentro de una estructura
y cada uno funciona como una pieza de un motor. Eso no es orgánico, eso es mecánico. El ejemplo que usa incluso 1 Corintios, el capítulo 12, es la del cuerpo, donde cada célula tiene una función, pero está viva y experimenta esa vida que viene de Dios. Y si vamos al final del capítulo, del versículo 7, 1 Corintios 12, dice, a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu. Y si nos ponemos a pensar por un segundo, ¿no? Cuando tú ejerces el don o los dones que Dios te ha dado, cuando yo ejerzo el don o los dones que Dios me ha dado, es parte de esa manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Y si todos empezamos a ejercitarnos y a ser obedientes al llamado de Dios, vamos a experimentar esa manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Y eso es maravilloso porque todo esto, toda esta diversidad de dones, ministerios, operaciones, cosas que Dios hace, apuntan a un solo objetivo, a esa unidad de propósito que es el reino de los cielos. No mi reino, no tu reino, no lo que queremos construir, sino lo que Dios está haciendo y quiere hacer a través de su iglesia. Y por eso es una cosa maravillosa, porque si leemos, la iglesia de Corinto realmente es un excelente ejemplo, porque era una iglesia que tenía todos los dones, era maravillosa, pero también tenía serios problemas, serios temas que el apóstol tiene que, en varias oportunidades, llamarles la atención. Y seguimos adelante, miren lo que dice el versículo 11. Versículo 11 de 1 Corintios 12 dice, pero todo esto, hablando de todos los dones que el Señor da, lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Porque así como el que es cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo. Así también Cristo es uno solo, y por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Tanto los judíos como los no judíos, tanto los esclavos como los libres, y a todos se nos dio beber el mismo Espíritu. Habla de esa unidad, ¿no? Es de un solo cuerpo. Estamos pensando en ese bienestar de ese cuerpo que apunta al reino de los cielos. Y es interesantísimo porque tú le dices esto a un judío y le dices, mira, los gentiles, o sea, los no judíos y los judíos van a lo mismo. ¿Qué? No les entraba en la cabeza. Era como decirles, eso no puede ser, ¿no? Es como en nuestros tiempos pensar con el conflicto que hay entre Palestina e Israel. ¿Sabes qué? Palestinos o judíos, no importa, porque al final la idea es que ambos puedan conocer a Cristo y vivir juntos, que es la realidad, ¿no? Y los conflictos que vemos son solamente la expresión de la división interior, ¿cierto? Y lo que quiere más bien el Señor es reunirlos, ¿bajo qué? Bajo Cristo. Y cuando yo tengo este don, entiendo que he recibido este don, no puedo ignorarlo, como dice el versículo 1, y meterme como un avestruz con mi cabeza debajo de la tierra y decir, bueno, ya está ahí, no sé cuál será mi don, qué será, no sé. Me quedo como estoy. Ya, eso es justamente lo que dice, no quiero que ignoren. Porque Dios te ha dado un don para entregar. Es como si hubieras recibido algo y tú no puedes agarrar y lentamente decir, esto es para que tú lo entregues. Ya me lo guardo. No, esto es para entregarlo. No es tuyo para retener, es tuyo para entregar. Porque finalmente la iglesia como un todo necesita esa manifestación del Espíritu Santo a través de todos. Ponte a pensarlo, si yo caigo, ¿tú me restauras? Si me equivoco, ¿me corriges? Si me desanimo, ¿me puedes exhortar? Pero no es una cosa que hagan los pastores, los guías. Es algo que somos llamados a hacer todos. Y vivir esa maravillosa dinámica del Espíritu Santo en nuestras vidas, moviéndose y llevándonos al cumplimiento de sus propósitos. ¿Te imaginas una iglesia así? Donde cada uno ha asumido y dice, ¿sabes qué? Yo he recibido eso, te lo entrego. Pero también recibe y entrega y recibe y entrega. Y esa dinámica hace que vivamos como se supone que deberíamos vivir. No podemos ignorarlos. No podemos tomar algo que hemos recibido para dar y guardarlo, esconderlo, no usarlo, hacer como si no estuviera. No ignoremos eso. Necesitamos vivir esa interacción, acción de cada miembro. Y en esa interacción experimentar
¿Qué cosa? La manifestación del Espíritu Santo en sus diferentes formas, conforme a los dones que nos ha entregado. ¡Qué maravilla esta manifestación, esta capacitación de los dones espirituales! Que podemos usar, podemos disfrutar y podemos experimentar como iglesia. Pero no solo es esa capacitación la que queremos dejar con ustedes, sino hay una segunda capacitación, la capacitación del consuelo. Porque el Señor también ha dado consuelo a nuestras vidas. Y quisiera que podamos ir a 2 de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 3 al 4. ¿De acuerdo? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿De qué está hablando? Está hablando de una dinámica, ¿cierto? Y que yo puedo de alguna manera ser capacitado por la consolación que he recibido. ¿Y cuántos de nosotros podríamos decir o dar testimonio de todas las formas como Dios nos ha consolado? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando llegaste a Cristo? ¿Te acuerdas cómo fue? ¿Te acuerdas el proceso y las veces como el Señor te ha consolado de tantas cosas? ¿Te acuerdas? Porque a veces el día a día se nos va y nos olvidamos de las cosas y hemos de reconocer que ese consuelo no está ahí simplemente porque, qué bueno el consuelo, lo tengo, gracias a Dios y sigo mi vida. Sino acá lo que está diciendo es, mira, ese consuelo es para nosotros poder consolar a los que están sufriendo. No es simplemente para que yo lo tenga. Y yo entiendo, de repente tú estás aquí y estamos hablando del servicio, hablamos de servir a Dios, hemos cantado canciones que hablan de un Dios maravilloso y de repente tú lo único que puedes pensar es en tu vida que está rota. Estamos hablando del consuelo de Dios, pero mi vida está rota. No funciona. Y quizá permíteme decirte que lo que tú necesitas es experimentar el consuelo de Dios. Quizá no lo has experimentado. Y puedes estar aquí sin haber experimentado ese consuelo de Dios. Y cómo es que Él quiere cambiar tu vida. No para llenarte de requisitos, sino para liberarte de ese yugo de esclavitud que es el pecado. Y que puedas vivir una vida libre. El tema es que a veces nos equivocamos, pues, ¿no? Y en lugar de enfocar la vida cristiana como esa maravillosa libertad que el Señor va obrando en nuestras vidas vez tras vez y vamos experimentando cada vez más quién es Él y descubriendo más quién es y recibiendo su consuelo a pesar del sufrimiento, lo vemos como un set de reglas, de estructuras, cosas que no son. Si tú solo puedes pensar en esa vida rota, quizás necesites experimentar el consuelo de Dios. Yo quisiera animarte a pensar en eso. El pasaje sigue. Mira el versículo 5, dice: porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Versículo 6, y si nosotros sufrimos es para que ustedes reciban consolación y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes reciban consuelo y puedan soportar como nosotros cuando pasen por los mismos sufrimientos. Firme es nuestra esperanza respecto a ustedes, pues sabemos que así como participan en nuestras aflicciones, también participan en nuestra consolación. Es un pasaje duro, sin duda. Es un pasaje complejo. Mira cómo empieza el versículo 5. Dice: porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Y esto no es marketing, ¿cierto? Abundan las aflicciones. Y lo pone directo. Abundan, porque la gente podía ver lo que estaba pasando con Pablo, podía ver cómo estaba sufriendo, podía ver lo que le pasaba, podía ver eso, ¿cierto? Pero dice, pero por un momento pensemos en esto, ¿no? Es que, primero, nuestra comodidad no es el punto de referencia, mientras que toda la sociedad está buscando cómo vivir más cómodamente. Lo que Pablo está explicando aquí es, mira, eso no está en el radar.
Pero si por un momento podemos pensar en esas aflicciones de Cristo, en aquello que le harían a Cristo si estuviera aquí, en aquello que es consecuencia de mi fe, en que si es que algo afrenta a mi fe, entonces, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Y si tengo que perder el trabajo, lo pierdo. Y si tengo que tomar decisiones, las tomo. Si tengo que cortar relaciones, las corto. ¿Por qué? Porque primero está Cristo. Primero soy un discípulo de Cristo y luego el resto de cosas. Y eso es duro. Es duro, pero es un tremendo honor. Es un tremendo honor el ser identificado con Cristo en ese sufrimiento a consecuencia de ser un discípulo suyo. Las bienaventuranzas terminan con bienaventurados son cuando los persigan y los acusen y llenen ustedes toda clase de cosas malas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el reino de los cielos. Y está hablando acerca de eso, de que hay algo que te va a hacer feliz. ¿Y qué es eso? Dice, porque así como abundan las aflicciones, abunda nuestra consolación. Y es curioso, porque está hablando de un sufrimiento que puede abundar y puede ser importante, pero una consolación que también abunda y que es mayor. Y en Hechos 16, cuando Pablo y Silas están en el cepo en Tiatira, están ahí, están en el fondo de la cárcel, una cárcel del primer siglo. ¿Te imaginas lo terrible que era esa cosa? Olvídate de las cárceles de ahora, ¿no? Eso era horrible. ¿Qué estaban haciendo? Dios, pobrecito de mí, Dios, mira, me has abandonado, yo te servía. ¿Qué estaban haciendo? Estaban adorando al Señor. ¿Por qué? Porque habían recibido el consuelo de Dios. ¿Sufrimiento? ¿Qué sufrimiento? Tengo el consuelo de Dios y puedo enfrentar cualquier cosa con ese consuelo de Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Viene el sufrimiento? Bueno, pues si viene por consecuencia de esto, sé que también viene el consuelo de Dios y eso me agarro. Y ese es el problema que a veces tenemos. Estamos tan metidos en nosotros mismos, tan metidos en nuestros problemas, en las cosas que tenemos que enfrentar y nos olvidamos del consuelo de Dios. ¿Por qué? Porque la realidad espiritual demanda una sensibilidad espiritual, demanda estar atentos a su palabra, demanda estar enfocados en lo que Dios quiere. Mira, yo puedo querer criar a mis hijos para que nada les pase. Y como padres, si tú has tenido hijos, y si no, Dios te permita tenerlos, uno tiene la tentación de decir que nada le pase, ¿no? Cuando recién nacieron, mi objetivo era que no se muera. Simplemente no quiero que se muera. Los primeros 3-4 meses era que no se muera. ¿Cierto? Ese es el objetivo inicial. Después ya vamos avanzando con los objetivos. Pero cuando ya, mis hijos son adolescentes ahora, y digo, no quiero que pasen por decepciones, por sufrimientos. Y yo puedo querer poner una barrera alrededor de ellos y decirles, ay, no te pase nada, ¿no? ¿Verdad? O puedo tomar otro camino. Mira, yo sé que va a pasar el sufrimiento y quiero enseñarte cómo experimentar el consuelo de Dios. Pero para eso yo mismo tengo que estar dispuesto a vivir una vida abierta a el sufrimiento, consecuencia de mi cristianismo, para experimentar también el consuelo de Dios. El consuelo de Dios tiene esas dos facetas. Tú puedes reciclar el dolor y ser capacitado por el consuelo de Dios para ayudar a otros. Pero también eres capacitado para estar firme frente a lo que pueda pasar por ese consuelo que está ahí obrando. Y tú eliges. Tú eliges participar de los sufrimientos al lado de el consuelo de Dios, consecuencia de vivir una vida como Dios quiere, o nos quedamos con nuestra comodidad y hacemos de ella ese gran ídolo que todo el mundo ha hecho. Y de paso, desperdiciamos nuestra vida. ¿Qué eliges? Porque capacitados estamos por ese consuelo para estar firmes. Tercera capacitación es la capacitación del amor. Hay que reconocer que la Biblia fue escrita de manera continua. 1 Corintios 13, ¿no? Está después de 1 Corintios 12 y, claro, antes de 1 Corintios 14. ¿Sí? Todos pasaron matemáticas, es un gusto. Entonces, el tema es que nosotros digo los seres humanos, no yo, hemos cortado, hemos dividido la Biblia en capítulos y versículos de manera arbitraria. Obviamente, hay un concilio, se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? Para poder ubicarnos. Pero la carta fue escrita de continuo.
No existe un corte. No existe, Pablo dice, mira, acá capítulo 13. Y le pone un título, la supremacía del amor. No, eso no existe. No, esos títulos que se ponen en las Biblias son solamente para guiarnos, pero no son parte de la revelación. Los versículos tampoco son parte de la revelación de Dios, son algo para guiarnos. ¿De acuerdo? Entonces, miren cómo termina Primera de Corintios, capítulo 12. Termina así, dice, pero yo les muestro un camino más excelente. Y empieza a hablar, capítulo 13, del amor. Y mira el capítulo 14, cómo empieza. Ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Entonces, el gran tema que está tratando de 12 y 14 son los dones. Y el amor, el contexto principal en la carta de 1 Corintios 13, es el servicio y los dones espirituales. No es otra cosa. Claro, lo podemos usar, por supuesto, para hablar del amor de pareja, en las bodas. Sí. ¿Por qué? Porque los principios espirituales se pueden aplicar. Pero el contexto inicial, primigenio, el básico, es el servicio. ¿De eso está hablando? 12, 13 y 14. Y en particular de los dones. Y nos vamos a dar cuenta que hace incluso referencia a eso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿de qué tipo de amor estamos hablando? Estamos hablando de el amor ágape, el amor incondicional de Dios. Romanos 5:5 dice que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es lo que está diciendo. Ahora, el amor ágape es complicado porque es un amor incondicional. ¿A qué me refiero con esto? Es si tú manejas, alguien te cierra, amor por esa persona. ¿Celular? ¿Te lo roban? Amor por esa persona que te lo robó. Por el que te hizo daño, amor. No quiere decir que vayas a seguir o mantener relaciones que no son sanas, ojo. Lo que quiere decir es que simplemente tú tengas una respuesta de amor. Duro, imposible. No nos sale. ¿Qué te sale con la persona que te robó el celular? Es agarrar una piedra y tirársela, ¿no? O sea, quieres hacerle algo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo natural en nosotros es ese amor egoísta, ese amor que canjea cosas, ¿no? Tú me das, te doy. Pero el amor incondicional de Dios, ese amor que en Romanos 5 habla y dice que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando estamos alejados de Dios, estamos peleados con Dios, aún ahí Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Por el amor de Dios. Está hablando de ese amor que hace que un Dios 3 veces santo venga al mundo y se limite en la forma de un bebé y crezca y nos muestre quién es Dios, de manera que podamos entenderlo. Porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Porque no hay forma de comprender a Dios. ¿Cómo lo comprenderíamos si no fuera a través de lo que Él nos ha revelado y de la persona de Jesucristo? Porque no podemos, ¿no? Ser completamente temporal, infinito, santo. Pero es ese amor. Y ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y yo sé, hay muchas necesidades, ¿verdad? Uno puede hacer ahorita la lista mental de las cosas que le faltan, lo que hay que comprar, el trabajo que no sale, o eso que quieres hacer no lo has logrado. Acá tenemos un montón de listas de pendientes. Y si no las tenemos, en mi caso le pregunto a mi esposa y ella me la completa sin ningún problema, ¿cierto? Entonces, el tema es que podemos estar tan enfocados en eso que nos olvidamos que en realidad estamos llenos del amor de Dios, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y derramado a sobreabundar. Y esa realidad es súper importante. Y entonces en ese contexto hablamos de que todo esto, el tema del servicio, no es solamente vivirlo pensando en ya tengo que hacer cosas, tengo que realizar tareas, sino que yo estoy experimentando una relación de amor intensa con Dios. Yo estoy amando a Dios, Dios me está amando a mí. Y en esa relación maravillosa donde el Espíritu Santo ama al Padre y al Hijo, en mi corazón, puedo servir. Y puedo dar de ese amor que ya tengo. Pero parte de ahí. Y si tú no tienes una relación de amor con Dios, yo te animo a que lo consideres, porque es el punto de inicio de la vida cristiana. Sin conocer ese Dios de amor, nada puede iniciar. Y si tú conoces a Cristo, permíteme preguntarte, ¿cómo va tu relación de amor con Dios?
Tú sabes. El Espíritu Santo te muestra y te lo dice. No necesitas que nadie, porque eso claramente te dice, está así. Y por un momento te quisiera pedirte que tú escuches al Espíritu Santo mostrándote y diciéndote cómo está tu relación de amor con Dios. Que Él examine nuestros corazones y nos muestre si hay en ellos camino de perversidad y nos guíe por ese camino eterno. Porque necesitamos eso, ¿no? Porque si no, vamos a ser como robots, ¿no? Y claro, tenemos que hacer cosas, tenemos que cumplir. Y tenemos que cumplir con una agenda y servir a Dios, sí. Y a veces podemos limitar la realidad de amar a Dios solamente en un tiempo de adoración. Gracias a Dios por las canciones, gracias a Dios porque nos llevan a adorar al Señor. Pero no podemos quedar y reducir la oración a las 4 primeras canciones o las 5 canciones que escuchamos en el culto y después de la semana estamos completamente alejados. La adoración se trata de que toda mi vida esté volcada en un acto de amor a Dios. Entonces, si yo hago algo, si yo pienso algo, el salmista dice que cada meditación de mi corazón, cada palabra de mi boca sea agradable a ti. Está hablando de que en mi vida estoy ejercitando el hecho de amar a Dios con todo lo que hago. El Señor Jesús dice que el mandamiento principal, el primer mandamiento y más importante, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que eres. Lo amas, ¿cierto? ¿Cómo nos va? ¿Cómo me va? Porque podemos reemplazar eso por venir a servir. Podemos reemplazar eso por las cosas que hago. Y ahí es cuando empiezan nuestros problemas. Mira lo que dice sobre el amor 1 Corintios 13. Dice, versículo 1, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo que retumba. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, si tuviera todo el conocimiento y toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Nada, nada, nada. Sin amor no hay nada. Está hablando de esa centralidad de lo que es experimentar el amor, porque el amor de Dios en nuestros corazones solo admite una respuesta: amar a otro. ¿Complicado? Como les digo, imposible para nosotros, pero posible para Dios. Y la vida cristiana es llenarnos de ese Espíritu Santo y llenarnos de ese amor de Dios para poder servirle. Eso es lo que nos capacita, estar en esa relación con Él. Porque sin ella, vamos muertos, ¿no? Es más, en Romanos 13:8 habla claramente el Señor de que no debemos deber nada a nadie. Yo no debo deber nada a nadie, solo el amor. Entonces yo tengo una deuda de amor con ustedes. Y cada uno de ustedes que está en Cristo tiene una deuda de amor con el que está al lado. ¿Qué le debes a la persona de al lado? El amor. ¿Qué le debes? El amor. ¿Se imaginan lo que sería eso? Vivir la realidad del amor. Y el versículo sigue, mira, el versículo 4 dice, el amor es paciente, bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece. Versículo 5, no hace nada impropio, no es egoísta, no se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas se acabarán y el conocimiento llegará a su fin. ¿Te imaginas qué sería vivir una iglesia así? Donde podamos experimentar ese amor, donde tengamos clara la deuda de amor y dejemos que el Espíritu Santo ame con ese amor de Dios a todo el resto. No alcanzarían las sillas. Y esto no es un tema de que los líderes tenemos que hacerlo o unas pocas personas. Todos nosotros, hermanos, estamos en eso. Yo tengo una deuda de amor con ustedes y cada uno de nosotros una deuda de amor con el resto. ¿Queremos aceptarlo o no? Este es nuestro problema. El Señor es claro en su palabra. Y es algo que podemos experimentar, ¿no? Experimentar ese amor que ha sido derramado y que sobra. ¿Y que sobra por qué? Porque es Dios quien lo provee. Y claro, somos seres con contradicciones, ¿cierto? Con altos y bajos. Y en el servicio podemos creer, ver y decir, oye, pero yo tengo mis contradicciones.
Yo tengo mis altos y bajos. Bueno, sí, todos. Pero aquí la elección es, ¿voy a vivir una vida que esté constantemente llena de mis necesidades y buscando satisfacerlas? ¿Aún has intentado eso? ¿Satisfacer tus necesidades? ¿Satisfacer? ¿Quedas satisfecho? Nunca. Nunca. Siempre hay más necesidad, ¿cierto? Nunca. Quieres satisfacer y no vas a poder. Porque no sacia, ¿no? Solo en las bienaventuranzas el Señor dice que bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Solo el hambre y sed de justicia parece que se sacia. En términos de esto es, o yo vivo una vida donde permanentemente pienso, no, es que no puedo servir porque necesito, no, es que no puedo hacer esto porque soy esta persona, no es que no, y nos llenamos de excusas y de necesidades. Y hasta podemos caer en victimizaciones, no, es que tal persona me dijo, tal persona hizo, lo que fuera. En lugar de vivir vidas llenas del amor de Dios, conscientes de esa llenura de amor y que tenemos esa deuda de amor y que podemos experimentar una iglesia que interactúe en esa dinámica de Dios, no en la mía, en la de Dios. Y eso es espectacular, porque la vida la podemos vivir enmarcados en nuestras limitaciones o en función de la provisión de Dios. Dios te ha capacitado. Dios me ha capacitado para servir. El tema es si quiero ser obediente o no. Si quiero estar conforme a lo que el Señor quiere o no. Y no se trata de vivir en una estructura y buscar en qué cuadrícula entro de la estructura, sino entender que soy parte de un cuerpo y que Dios me ha dado dones, o por lo menos un don, que Dios me ha dado de su amor y que Dios me ha dado de su consuelo. Y yo estoy capacitado para poder servir como parte del cuerpo hoy, aquí y ahora. Mientras Dios me prepara para los planes que tiene para mí a futuro. Hoy día tengo todo lo que necesito para poder cumplir el propósito de Dios. Mientras que Dios me prepara para el propósito que tiene para mí mañana. No es un título, es un compromiso. Compromiso con Él. Así que corramos la carrera que tenemos por delante. Juntos. Es colectivo el llamado. Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Nosotros fuimos salvos por fe, servimos por fe y vivimos por fe. Vamos a orar. Y así con los ojos inclinados, antes de avanzar y orar todos juntos, yo quisiera extender un llamado. De repente tú has escuchado todo esto y te parece muy interesante, pero tú sabes que no has experimentado el consuelo de Dios en tu vida y tú sabes que necesitas recibir a Cristo. Yo quisiera orar por ti. Y si hay alguien en esta mañana que quiere entregar su vida a Cristo, me interesaría poder orar por esa persona. Su mano levantada, me gustaría orar por ti. ¿Habrá alguien que desee hacerlo? Su mano levantada, yo oro por ti. Dios le bendiga. Ya la vi, puede bajar su mano. Gracias. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. Ya la vi, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que desee hacerlo? Dios la bendiga. Ya la vi, puede bajar su mano. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que desee hacerlo? Dios le bendiga. Ya la vi, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que desee hacerlo? Dios la bendiga. Ya la vi, puede bajar su mano. Dios la bendiga. Y atrás, Dios la bendiga. Dios la bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios la bendiga. Es un llamado para los que necesitan de Cristo. Que no. Dios le bendiga. Allá arriba. Ya te vi, puedes bajar tu mano. ¿Habrá alguien más que necesite experimentar el consuelo de su vida? Dios te bendiga. Ya te vi, puedes bajar tu mano. Dios le bendiga. Ahí. Y yo quisiera orar con todas las personas que por primera vez quieren venir a Cristo y entregar su vida. ¿De acuerdo? Las personas que por primera vez quieren experimentar el consuelo de Dios. Yo quiero orar con esas personas que por primera vez lo están haciendo. ¿Me siguen, por favor? Oramos. Señor, yo
Vengo a ti y te traigo mi vida rota, Señor. Y yo más que servirte pienso en cómo seguir adelante. Y te pido que por favor tú traigas tu consuelo sobre mi vida. Te entrego mi vida. Te pido que tú entres en ella como Señor y Salvador. Me arrepiento del rumbo que he seguido, Señor, de la vida como la he vivido, en mis términos, según mis condiciones. Y ahora quiero vivirla en ti, según lo que tienes para mí. Por favor, trae tu consuelo a mi corazón. Reconozco que Cristo murió en la cruz por mis pecados, que se hizo hombre, el Hijo de Dios, y trajo salvación al mundo. Yo quiero tomar el regalo de la salvación y quiero pedirte que tú llenes mi vida con tu Espíritu Santo. Me entrego a ti, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Oramos todos, oramos todos. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Tú nos has capacitado de tantas maneras que si vemos a nosotros mismos, vemos tantas razones por las cuales no deberíamos estar aquí, Señor. Pero tu gracia es mucho más que nuestros pecados. Tu poder es mucho más que nuestra incapacidad. Y tus planes para nosotros son maravillosos porque fieles son tus promesas, porque tú eres fiel, Señor. Porque tú vas a terminar la obra que tú empezaste. Y Señor, te damos gracias porque eres tú quien nos sostiene. Y te pedimos que esa capacitación tuya, Señor, de tus dones, de tu amor, de tu consuelo, sea algo que tengamos presente en nuestras vidas y que podamos seguir experimentando cada día más esa relación de amor contigo, con mayor intensidad cada vez, Señor. Padre, gracias por el privilegio de servirte. No lo merecemos, Señor. Y Padre, por favor, trae tu consuelo a aquellos de mis hermanos que están sufriendo en este momento. Consuélalos y permite que ellos puedan también consolar con ese consuelo recibido, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra y muchas gracias por lo que tú vas a hacer en esta tu iglesia. Anhelamos ver esa manifestación de tu Espíritu Santo a través de todos nosotros, Señor, y experimentar, Señor, lo que tienes para tu iglesia. Oh, gracias, Señor. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.